Buenas tardes, tengan los integrantes de la mesa principal. Señor Eduardo Calderón Odio, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, muchas gracias por invitarnos a su casa y la casa de todos los abogados y abogadas de este país. También quiero saludar al señor Emilio Arias Rodríguez, viceministro de Telecomunicaciones, que nos ha dado una excelente exposición sobre lo que el Ministerio en este momento tiene como visión, no solo de ahora, sino de futuro, y eso es muy importante. También quiero saludar a don Miguel Eschacalapore, espero que lo dije mal, yo creo que sí, porque es un poco complicado, pero yo sé que no se va a ofender por lo complicado que es su apellido, pero representante de Microsoft que nos da una visión muy importante sobre por dónde tenemos que ir y más que todo cuando queremos aceptar tal vez contrataciones importantes desde un ámbito de este tipo, que esos contratos son tips muy buenos que hay que seguirlos y yo sé que don Eduardo los tiene presentes por ahí. También quiero saludar a don Francisco Salas, procurador informático de la Procuraduría General de la República y coordinador de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por su buen tino en el desarrollo de todas las políticas informáticas que se dan y que es importante sobre ello. Y a Alid Medrano también, integrante de la comisión que nos conocemos desde hace muchos años atrás. Bueno, y por supuesto a todos ustedes que ya ven de estar cansados, un poco, porque se nos ha ido el tiempo más allá de lo que esperábamos, pero sin ustedes no es posible estos encuentros. Y muchas gracias por la presencia acá, porque esto estimula de alguna forma aspectos que ya el ministro, el viceministro nos ha informado y que también don Eduardo nos ha dicho, y son ciertas alertas que son importantes de ver. Nosotros partimos de aspectos muy básicos, la cuestión de la informática. La informática sabemos que es la ciencia del tratamiento automático de la información, concepto básico, que nosotros lo ligamos inicialmente con todo lo que es telecomunicaciones, telefónica, telegráfica, radiotelegráfica. A veces cuando yo en la universidad digo telegráfica me dicen, profesor, ¿qué es eso? Ya la gente no sabe qué es un telégrafo. Y yo creo que muchos de nosotros nunca lo hemos visto tampoco, el telégrafo. Recuerdo cuando yo me fui a estudiar a Europa, que para que la universidad me aceptara allá, tenía que mandar cartas escritas, porque si mandaba el telefax que lo daba la radiográfica, nunca contestaba absolutamente nada a la universidad. Y entonces tardaban varios años de eso. Y para nosotros era lo más moderno que existía. Bueno, todo evoluciona y todo cambia, como dice por ahí un cantautor. Y la radiotelegrafía. Y hablamos de la telemática. Entonces ya unimos telecomunicaciones de alguna forma con todo lo que es la informática. Entendemos entonces y nos acercamos a la comunicación a distancia entre los equipos informáticos, que este es el gran diseño de lo que evolucionamos nosotros y hoy lo vemos como un gran acierto y lo vemos a veces con sufrimiento también. Porque pasan cosas, ya el señor viceministro nos dijo, yo he pasado por eso. Y me han vulnerado la seguridad de mi Facebook y algunas otras cuestiones más, informáticamente hablando, pero bueno, personalmente también. Y eso lo hemos padecido todos nosotros de una u otra forma también. ¿Qué entendemos por delito informático? Empezando por ahí. Podemos decir que es una acción delictiva que realiza una persona, y cuando digo persona aquí todavía estoy hablando de persona física, más adelante vamos a hablar un poco, no mucho, de las personas jurídicas, pero una persona física inicialmente con la utilización de un medio informático o lesionando los derechos del titular de un elemento informático, ya se trate de máquina, hardware o programa software. Esto, la parte inicial, un medio informático es lo que nos ocupa mucho aquí. Lo otro tiene que ver con propiedad intelectual, con propiedad industrial, pero principalmente con el medio informático. Y hoy nos ocupa la ciberdelincuencia. Y cuando hablamos de ciberdelincuencia, estamos hablando de cibernética más lo que es el crimen.
Y de aquí se generan algunos conceptos: ciberdelitos, cibercrimen organizado, ciberespionaje, y muchos de estos que ya los vemos en algunos ámbitos propios del ciberespacio. Vamos a ver una pequeña evolución de lo que son los delitos informáticos, porque como ha sido o se ha ido desarrollando todo lo que es la tecnología, también la delincuencia se ha ido desarrollando. Parece que los delincuentes se adaptan muy bien a la tecnología y a veces diríamos van un poquito más allá de lo que nosotros podemos apreciar cuando usamos tecnología. Y eso es importante. No es importante que existan los delincuentes, no, es importante saber lo que están haciendo los delincuentes informáticos para saber cómo procedemos. Y aquí vemos compañeros de la sección de delitos informáticos del OIJ, está don Eric Lewis y están todos los compañeros acá, que son los encargados de las investigaciones en nuestro país sobre delincuencia informática. Evolución de delitos informáticos. Entonces aquí hablamos de la década de los 60. ¿Recuerdan los 60? No, no lo recuerdan. Ninguno de ustedes. Yo los recuerdo porque estaban haciendo. Y sistemas basados en transistores, teníamos delitos, sí, que eran daños físicos a los sistemas informáticos y a los datos almacenados. Más de eso no se iba. ¿Y por qué? Porque no habían telecomunicaciones. Y entonces era un aparato, nada más, que no tenía esa posibilidad de ir más allá. La década de los 70, la famosa década de los 70. Ahí tenemos computadoras centrales y los delitos, fraude informático sí se verificaban, y la utilización ilícita de sistemas informáticos y alteración de datos electrónicos no se sancionaban porque no existía legislación sobre eso, ni era importante el impacto. La década de los 80, aquí es interesante, en los 80 yo entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar. Nosotros, hay que recordar que en esa época las computadoras eran excesivamente enormes y teníamos una en la Universidad de Costa Rica, Matilde, y Matilde era ardiente, en todo el sentido de la palabra, o sea, se calentaba muchísimo y había que apagarla a veces porque si no estallaba. Bueno, nosotros nos matriculábamos con Matilde y Matilde utilizaba tarjetas perforadas. Que claro, como todos los ticos tenemos nuestra cuestión de hacer triquiñuelas informáticas en aquel entonces. ¿Verdad? Qué interesante. Matilde nos matriculaba, pero no como se entiende ahora, sino cuando se le alimentaba información. Pero lo que hacíamos era coger las tarjetas perforadas, el que tenía mejor promedio sacaba algo que no quería estudiar, pues no importa, lo sacaba porque hacía primero fila y se lo daba a los amigos. ¿Y cómo Matilde sabía una cosa u otra? No, es que se le ponía el número de carnet nada más. Y a veces se le tachaba y se ponía otro número de carnet. ¿Verdad que delincuentes informáticos éramos en aquel entonces? No tan sofisticados, pero sí en una aproximación a la delincuencia. Pero como no eran delitos, no pasaba absolutamente nada. Computadoras personales, delitos, propiedad intelectual, ya la piratería informática, propagación de programas maliciosos, malware, virus, ya se ve en ese momento. Luego tenemos otra fase, que es ya más avanzada. Aquí ya hablamos de los años 90, aquí hablamos de Internet, aquí hablamos de lo que es el intercambio de información por medio de telecomunicaciones, y esto transformó la era de los delitos inicialmente. ¿Por qué? Porque ya entran delitos ya no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y ahí podemos ver muchos, aquí señalamos pornografía infantil, pero muchos otros que se van desarrollando poco a poco. Y ya la era del siglo XXI. Aquí tenemos ya nuevas tendencias en lo que es los delitos informáticos y la ciberdelincuencia. Y los delitos, aquí van a predominar nuevos métodos, nuevas tecnologías, phishing, farming, redes zombie, ataques informáticos y muchos más. Y cada día vemos más actividades delictivas muy importantes con respecto a los daños que producen y a los perjuicios que se dan. Vamos a ver lo que son propiamente algunos de los instrumentos internacionales que nos sirven como guías, como modelos, para lo que es la regulación de alguna forma de lo que es la criminalidad informática. Y ya el señor presidente del colegio nos adelantó
algo sobre lo que es el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia. Este Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, conocido más fácilmente como el Convenio de Budapest del año 2001. Tome en cuenta esa fecha, porque ahora estamos hablando de 14 años atrás y todavía nosotros lo vemos como la cuestión del avance que tenemos que aprobar, y es cierto. Parece mentira, 14 años y no hemos logrado todavía incorporarlo a nuestra legislación como propio. Y tampoco nos hemos vinculado con todo lo que el Consejo de Europa significa, no como país integrante europeo, pero sí como país invitado que hemos sido. Y no lo hemos hecho, hemos perdido lamentablemente el tiempo. Yo sé que el señor viceministro ha estado interesado, y ya lo dijo ahora, en este tema, que me agrada mucho porque podríamos introducirlo. Hacer una mancuerna. Exactamente, perfecto. E introducirlo en sesiones extraordinarias, porque ahí el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de proponerlo. Y yo sé que el señor viceministro ya se comprometió y todos somos testigos de eso. En el buen sentido de la palabra. No se lo cobramos, lo vamos a llamar con todo el respeto del caso. Y además de eso, bueno, este es Budapest 2001, entró en vigencia el 1 de julio del 2004 y es un instrumento multinacional diseñado para cometer los delitos informáticos. Algunos dirían, bueno, el 2001 ahora ha pasado mucha agua bajo ese puente. Sí, ha pasado mucha agua, pero ojo, no perdamos de vista, mucho de lo que está ahí todavía está vigente. Todavía está vigente y son los puntos básicos esenciales que cualquier legislación debe tener. ¿Que puede tener más cosas? Ahora lo vamos a ver. Tenemos más cosas. Pero ¿qué es lo básico que nosotros deberíamos de tener? También es cierto, es lo básico que nosotros deberíamos de tener. Y ahora vamos a ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. No, mejor veamos lo que estamos bien, porque si no nos vamos deprimidos un poco. Y entonces se estudia hoy día en la Asamblea Legislativa el proyecto número 18484, que ya el señor viceministro lo mencionó, y que está ahí. Mire, yo tengo más o menos 4 años de estar yendo a la Asamblea Legislativa, que me invitan diferentes comisiones legislativas de anterior legislatura y con la actual, para hablar sobre Budapest. Lo interesante es que llega uno, expone y todos quedan maravillados, no por la exposición, sino por lo que es el convenio. Y entonces maravillados, que bueno, lo vamos a aprobar, y que me han dado vuelta. Bueno, esa es como la vida de cualquiera de nosotros, a cada rato nos dan vuelta. Y entonces, claro, es algo que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, yo sé que ahora, con el compromiso del viceministro, vamos a lograr algo más allá de eso. Porque ya sí los diputados... Con los votos no, ¿verdad? No, estamos de acuerdo. El impulso. Sí, eso es complicado, pero bueno. Pero no, ya hay una iniciativa, ya la comisión que conoce sobre el convenio de Budapest ya le ha dado el dictamen afirmativo, y esto es importante, porque con eso ya lo pasamos al plenario. Pero como decimos, poco a poco que nos vamos deprisa sobre esto. Vamos a ver el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia. Tiene 3 ámbitos, pero 2 son los importantes. Uno es la parte del derecho penal sustantivo y la otra tiene que ver con cooperación internacional. Si ustedes me preguntan, yo como penalista diría derecho penal sustantivo, lo mejor, lo más bueno, tal. Pero en este convenio, aparte de eso, en este convenio, lo poderoso, lo fuerte, lo que es decisivo en él es cooperación internacional, que es lo que nos falta. Y si no, que lo digan los compañeros de la sección de delitos informáticos, lo que nos falta es músculo, y el músculo nos lo da cooperación internacional. No la legislación, porque ya la tenemos, gracias a Dios, y una legislación robusta sobre eso. Pero sí nos falta cooperación internacional. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un parangón entre lo que es Budapest con Código Penal, legislación nacional. Aquí tenemos interceptación ilícita que regula Budapest, artículo 3, nosotros lo regulamos 196 bis. Tengo que admitir que en algunos es parcialmente, pero sí se recoge de alguna forma. Ataques a la integridad de los datos, 196 y 196 bis.
Ataques a la integridad del sistema, 229 bis. Abusos de dispositivos, 234. Falsificación informática, 217 bis. Fraude informático, que es parte de esto que va igual, 217 bis. Delitos relacionados con pornografía infantil, ahí sí tenemos una legislación bastante importante en varios artículos del Código Penal. Delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual y derechos afines, ley de procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, tentativa de complacidad que por supuesto se tiene regulado en el Código Penal. Como vemos, mucho de lo que pide Budapest, no puedo decir que todo, pero ya vamos a ver la otra diapositiva, mucho de lo que pide Budapest, que no es una exigencia a los estados, son recomendaciones de incorporación de legislación a los países, pero no es una obligación. Y eso yo siempre se los he aclarado a los señores y señoras diputadas, porque a veces se ponen preocupados, es que si aprobamos esto, inmediatamente tenemos que incorporar toda la legislación. Le digo, no se preocupe, la tenemos casi toda. Y les voy a decir en qué es lo único que nos hace falta. Pero, en general, esto que Budapest por lo menos da como un programa importante incorporar en las legislaciones de los países que quieren adherirse y ratificar la convención, es esta cantidad de conductas delictivas. Tipos penales no regulados en la legislación costarricense. 2. Acceso ilícito o no autorizado a sistemas informáticos. Y responsabilidad de las personas jurídicas. Vea, yo aquí tengo que confesar parte de culpa o responsabilidad. Claro, como ustedes son gente amiga, cercana, no le van a contar a nadie eso. Va a quedar entre nosotros. Cuando surge la necesidad de superar los simples 3 artículos que nosotros teníamos, que venían desde el principio del año 2000, por una legislación un poco más avanzada, en algún momento a alguien se le ocurrió decirme que ayudara en eso. Bueno, se equivocaron, pero bueno, no importa, tratamos de hacer algo. Y entonces hice un primer borrador de lo que ya después se fue desarrollando más, luego muchos compañeros, Francisco, Alit y muchos intervinieron en todo esto y muchos más que no puedo decir la gran cantidad de personas que han intervenido, y se fue robusteciendo, se fue haciendo mucho más fuerte y ampliando en los conceptos, tanto así que hoy tenemos, y se los puedo decir con seguridad, que tenemos la legislación de América Latina más robusta en delitos informáticos. Y con el perdón del compañero, a los argentinos eso les revienta. Yo es que lo estimo mucho al compañero, pero es que les revienta. Y se los digo porque en foros internacionales sí hemos tenido encuentros, pero más desencuentros que encuentros. Pero sí, hemos tenido, y ahora lo vamos a ver. No solo se los digo, se los va a poner en una plantilla para que lo vean. El compañero no la va a ver porque no, es algo que está fuera de lugar, pero bueno. Y reconozco mi responsabilidad en no meter un tipo penal, que fue el acceso ilícito o no autorizado a sistemas informáticos, que es el que hoy nos tiene reventando. Está bien, sí, no me mire con esa cara, sí fue culpa mía. Pero no lo hice por algo muy sencillo. Y yo creo que los compañeros cuando revisaron todo eso dijeron, tampoco nos metamos por ahí, porque si metía ese tipo penal, la legislación no pasaba. Porque qué difícil es convencer a un diputado y una diputada de que alguien que entre, mire un sistema nada más y salga y no haga nada, es un delincuente y hay que meterlo a la cárcel. ¿O no? Y viera qué difícil es eso, porque, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo nada. Pero se llevó información, no se llevó información. ¿Pero qué hizo? Solo, pues un boyerista, alguien que le gusta ver cosas ajenas. ¿Boyerista cibernético? Sí, claro, cibernético. Correcto. Es que ahora todo es cibernético en realidad. Y entonces, qué difícil decirle que solo que miró lo que no estaba autorizado a mirar, resulta ser un delincuente y hay que sancionarlo, porque esa conducta es gravísima. Dice, ¿qué grave tiene? Si no alteró, no robó, no se llevó nada,
no le veo esa gravedad. Y hoy día eso es lo que a nosotros nos está vulnerando. ¿Se lleva o no se lleva información? En algunos casos sí sale, en otros casos no se llevan información, pero es que no es llevarse la información, es poder vulnerar un ámbito de seguridad. Decirle, ustedes tienen falencias y ustedes son débiles y los podemos destruir en cualquier momento. Y esa es la parte que todavía no se entiende. Como les digo, no se introdujo en ese momento, yo no lo logré introducir en ese primer borrador, que no era un proyecto, era un borrador, y luego cuando se estudió, yo sé que tampoco lo llegaron a introducir por esa situación, porque por ese artículo se iba a parar toda la legislación. Bueno, les tengo que confesar, hay algunas cuestiones por ahí que ahora se las explico más adelante, que también metí, pero lo confundieron con otro delito y se hizo un descalabro en este país. Pero ahora hablamos sobre eso. Como tenemos tiempo para hablar, por los que siguen yo creo que ya se van a decir, ya no vamos a presentar nada. Pero, y el otro tema, responsabilidad penal de personas jurídicas, que también yo estoy muy vinculado con eso, es necesario, es importante, los países anglosajones lo tienen desde tiempo atrás, de siempre, ahí no se cuestiona absolutamente nada sobre eso, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Europa también, solo se resiste a Alemania, España que estaba renuente a hacerlo, en el año ya 2010 introdujo legislación sobre eso, en el 2015 se robusteció, y quiere decir que solo América Latina, porque por sí es que a nosotros nos interesa sobresaltar en algo, es ser los más atrasados en todo, y nos negamos a eso. Porque si sentamos responsabilidad penal a las personas jurídicas, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Qué es lo que me dicen a mí? Pero se van a ir las empresas grandes porque no quieren estar ahí porque las van a perseguir. ¡Que se vayan! Si son delincuentes. Hoy día las grandes empresas, las grandes transnacionales tienen un principio de responsabilidad social muy importante. Y les gusta que se regule eso. ¿Por qué? Porque hay una competencia sana en el desarrollo de las actividades. Pero nosotros no tenemos regulación sobre eso. Pero bueno, otro día hablamos de ese tema. Cooperación jurídica internacional, que es lo que les vengo diciendo. Aquí la forma en que nosotros podemos investigar en forma directa, certera, con gran información y gran fortaleza para llegar a un proceso penal es con cooperación internacional. Y les voy a decir ahora lo importante de esto, más adelante. Porque sin cooperación internacional podemos tener la mejor legislación penal del mundo y no podemos hacer absolutamente nada. Porque hay que recordar que el fenómeno de las telecomunicaciones, la telemática, no está aquí la información, está fuera de nuestras fronteras y ocupamos de países amigos que nos faciliten esa información. Y hoy día no necesariamente nos ayudan en todo. Muchas de las colaboraciones, y bueno, yo no voy a decir nada de los compañeros de la sección de delitos informáticos, pero a mí me ha tocado, de muchas de las informaciones es porque hay alguien buena gente, un buen amigo de allá, de Estados Unidos, que nos facilita algún tipo de intervención y tal vez alguna empresa nos facilita la información. Pero si no es por eso, no podemos llegar. El convenio Budapest, el Consejo de Europa, que es parte de lo que lleva el desarrollo de todo lo que es el convenio Budapest, y ahí hablamos de que tenemos países miembros del Consejo de Europa, tenemos firmado en Europa 45 y 47 países y ratificado 39. Estos son los países que han ratificado el convenio y los otros que todavía restan. Tenemos aquí, que es una parte interesante, países no miembros del Consejo de Europa, o sea, no europeos. Dentro de esos hay 21 países que están invitados y que está incluida América Latina en esto. Y de estos, de toda esta gama, 5 han ratificado el convenio de Budapest. Y vea qué interesante quiénes son. Pongan sus apuestas. Estados Unidos, República Dominicana, Australia, Japón y Mauritius.
Estados Unidos, un país que normalmente no firma, no se compromete, no suscribe ningún convenio internacional de ningún tipo, y este sí lo ha suscrito. Y en este se compromete por el capítulo de cooperación internacional a prestar cooperación internacional a todos los países integrantes, ratificantes del Convenio de Budapest. Si nosotros estuviéramos en Budapest, ya tendríamos todo lo que es la cooperación internacional por parte de Estados Unidos de América. Les digo Estados Unidos de América porque sabemos que la gran cantidad de información que viene y va y se maneja en el mundo, que nos interesa, está allá, está en servidores en Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros necesitamos esa información. Tenemos otro instrumento que, bueno, en ese yo participé como experto. Yo creo que se equivocaron, me habían invitado a otra cosa y luego pusieron experto, alguien puso experto y entonces me embarcaron en eso, pero bueno, seguimos adelante encubiertos. Y es sobre tipos penales y sanciones en materia sobre ciberdelincuencia. Tiene que ver con tipos penales y también tiene que ver con cooperación. Yo, en su momento, cuando nosotros participamos en esto, se desarrolló en varias oportunidades allá en España principalmente. Esto fue con el acompañamiento de la CONGIF, que es la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. Entonces, con ellos desarrollamos parte de esto. Nunca fue un convenio dirigido en contra de Budapest, nunca. Es más, el preámbulo, porque yo estuve ahí y lo redactamos, el preámbulo y la justificación era primero Budapest, porque es el que inicia todo el desarrollo de la ciberdelincuencia, la lucha contra la ciberdelincuencia, y hacia él nos enfocamos. Tanto así que los tipos que se desarrollan, hay algunos novedosos, sí, pero la gran mayoría pertenecen también a Budapest. Y lo que se desarrolla son entendimientos iberoamericanos de cooperación, que es lo que a nosotros nos robustece, nos da esa posibilidad de ver un poco más allá la cooperación internacional. Entonces, aquí vemos Budapest, Convención Iberoamericana. Le digo que es una convención que todavía está muy lenta en su desarrollo, han habido mucho tropiezo y ha habido también falta de voluntad, muchas veces política sobre esto. Acceso ilícito. También se encuentra en Convención Iberoamericana. Interceptación ilícita, ataques a la integridad de datos, también se encuentra como daños informáticos, atentados contra la integridad de datos. Ataque a la integridad del sistema, también se encuentra en Convención Iberoamericana. Abusos de los dispositivos, también se ubica en la Convención Iberoamericana. Falsificación informática, fraude informático, también está por medio de la estafa informática. Pornografía infantil, también se encuentra como pornografía infantil. Veamos ahora lo nuevo que tiene, de alguna forma, esta convención con respecto a la anterior, o por lo menos con respecto a Budapest, que es proposición a menores con fines sexuales, difusión de mensajes con contenido xenofóbico, racista, crímenes contra la humanidad y suplantación de identidad. Después les digo dónde surge esta suplantación de identidad. Este es el cuadro que quería decirles. Me decían que sí iba a ver, pero no se ve. Y yo que estoy aquí tan cerca. Vale que me hicieron una hojita más grande a mí. Pero se los voy contando, nada más. Aquí tenemos todo lo que son los países latinoamericanos en esta columna. Aquí tenemos acceso ilícito, que es como el pilar básico de la legislación, ese es lo que desarrolla Budapest. Si ustedes se dan cuenta, aquí está Costa Rica. Costa Rica esto lo tiene en blanco, o sea, no tiene legislación. Es el único que tiene todo lo demás. Pero esta pequeña manchita no está en celeste, está en blanco. Y entonces aquí quiere decir que nosotros estamos debiendo en el tema de acceso ilícito a la información. Luego el otro es interceptación ilícita. Como vemos, Costa Rica de ahí en adelante cumple toda la normativa, o por lo menos tiene todos estos tipos penales, que estamos hablando de interceptación ilícita, interferencia de datos, interferencia en el sistema, abusos de los dispositivos,
falsificación informática, fraude informático, pornografía infantil, infracciones de propiedad intelectual y derechos de afines, grooming o seducción por medio a menores, espionaje informático, que este es un tema interesante. ¿Cuál es? El espionaje informático yo lo introduje en el proyecto inicial, el borrador inicial, pero como viene ahí, con ese término, espionaje informático, que se regula en otras normativas, principalmente en los países anglosajones, pero que nosotros no lo teníamos ni lo tiene normalmente América Latina. Si usted se da cuenta, en esto casi ningún país, de aquí en adelante casi ningún país tiene legislación sobre eso, y nosotros sí. Y eso se debe a la última reforma que se aprobó. Este espionaje informático tenía una caracterización sobre cuestión de comercio e industria, el robo de secretos importantes que se dan. Pero resulta ser que los legisladores se volvieron muy creativos y hablaron del espionaje el otro, el 288 en ese momento del Código Penal. Entonces la discusión fue la ley Mordaza, la ley esto y la ley lo otro, por un espionaje que nunca a nadie se le ocurrió introducir y que se introdujo en la comisión, que se conoció, que ninguno de los expertos que participaron lo propuso, pero ellos sí. Entonces, se estaban trayendo abajo todo un esfuerzo muy importante de muchos años, con una legislación muy buena, por un artículo que nadie pensó en meterlo porque no tiene que ver nada con esto y de alguna forma lo metieron. Entonces la cuestión se nos puso complicada, la ley Mordaza, que querían callar a todos y a los medios de comunicación. Me llaman a mí y le digo, mire, es que usted metió eso. No, yo ni siquiera pensé en eso, hasta ahora que lo veo. Pero bueno, son cuestiones que surgen, pero ya se superó el escollo y por lo menos salimos avante. Les digo esto de lo que es espionaje informático, suplantación de identidad, propagación de malware y difusión de información falsa. Mire, espionaje informático sí tengo que aceptar que yo lo introduje. La suplantación de identidad tiene que ver con una situación muy concreta que pasó en el país o pasa en el país. Todo lo que son las redes sociales, las páginas donde se suplanta la identidad, y cuando me decían los españoles, hombre, pero ¿cómo vas a meter eso? Si es que eso hay que manejarlo por el ámbito civil, del registro, el código y tal y cual. No, usted se complica mucho. Este tipo penal sirve, por eso se metió en la Comisión Iberoamericana, tiene sello Costa Rica. Y luego también la cuestión de, propagación de malware, que eso es normal que se regule, y la difusión de información falsa. Esa difusión de información falsa tiene una explicación histórica también nacional. Es que nosotros tenemos historia, aunque ustedes no lo crean, de delincuencia informática. Cuando en un momento determinado alguien mandó, con los teléfonos incipientes que existían, que solo mandaban mensajes de texto, dicen, banco tal está en quiebra, saque sus ahorros. Pero nosotros somos tan tranquilos que nadie se preocupó. ¿Para qué me va a preocupar? Está en quiebra y ¿qué pasa conmigo? Yo tengo la plata ahí, estoy tranquilo. No, si usted lee eso, dice, yo voy por el dinero. Y cuando usted llega al banco, ve que el banco está con unas filas impresionantes. Usted coge el primer palo, quiebra la ventana y se roba la computadora para recuperar algo, porque es lo único que le queda. Porque si está en quiebra y está la gente haciendo fila para retirar lo que queda, terrible. Y resulta ser que era un banco privado y sí tenía posibilidad de quiebra, por algo muy sencillo. Cualquier banco estatal, se da una alarma de este tipo y la gente llega a sacar todo el dinero que tiene y que le hagan efectivo sus certificados, sus depósitos, ¿qué pasaría? Quiebra inmediatamente. El depósito o el encaje mínimo legal es muy bajo y no soporta que todos sus clientes saquen el dinero. Pero claro, el banco va a salir y dicen, bueno, acabamos de tener un problema, no se preocupen, perdimos 50 millones de dólares, pero con la ayuda de ustedes y el ahorro de ustedes y la confianza que tienen nosotros, nos vamos a levantar. ¿Cuál levantar? Van y le quiebran todos los vidrios del banco y todas las sucursales, tratando que les devuelvan el dinero. ¿Qué pasó aquí? Todo el mundo fue a este banco privado a sacar el dinero. Nada más que ese banco privado tenía una característica muy especial, que una persona era el dueño del banco y una persona con mucho dinero. Lo llaman y le dicen, estamos casi en quiebra, ya no soportamos devolver la plata porque ya no llegamos.
¿Cuánto necesitan? 12 millones de dólares en efectivo. No, tomen 15 y devuélvanle a todo mundo el dinero. Y efectivamente, 15 millones en efectivo. Es que ese es el problema, tener efectivo. Digo, es que yo no ando efectivo, no, es que ya no tengo, entonces tengo que andar tarjetas de crédito, porque hay que hacerlo de alguna forma también, ¿verdad? Pero 15 millones de dólares en efectivo, bueno, ahí están. Entonces la gente ya al segundo día, y la gente llegaba, al tercer día, la gente llegaba y pedía la plata. Sí, claro, señor, aquí tiene, le voy a devolver esto, pero vea, usted tiene un cupón de intereses, se lo voy a devolver también. Pero usted tiene una cuenta de ahorros con nosotros, mire, también quiere ese dinero, se lo devuelvo, así, todo me lo llevo. Y entonces la gente empezó a ir, a todos le devolvían el dinero y se iban. Y entonces empezaron a decir, pues si a todo el mundo se lo devuelvo, entonces alguien se volvió y dice, mire, y si yo dejo depositado esto aquí, mire, tenemos una promoción porque ahora los intereses subieron y entonces nosotros le vamos a pagar más por su depósito. Ah, sí, entonces le dejo esto y espérese, aquí tengo otra platilla y me la mete en el bono. Y entonces no quebró el banco. Por esa simple situación que había una persona millonaria que podía darle el dinero necesario, pero si no fuera así, cualquier empresa, cualquier banco quiebra. Y por una información falsa que se difundió. Entonces ese tiene sello costarricense también. Impacto económico de la ciberdelincuencia. Bueno, basada en una recopilación, en informe de McAfee del año 2014, donde se analiza el año 2013. La industria de la ciberdelincuencia es un buen negocio, por supuesto, tiene excelentes beneficios y un riesgo mínimo que enfrentar. El costo anual de la economía global son 445 mil millones de dólares, ganancias de los delincuentes, por supuesto, con costos muy altos para las empresas de recuperación y defensa. Y esto es así porque la recuperación es algo bastante suntuoso y caro para las empresas. Entonces, mundialmente fueron robados más o menos 800 millones de registros individuales, pero aquí tenemos también que en Estados Unidos al menos 3.000 empresas comunicaron un ataque. En el Golfo Pérsico, 2 bancos perdieron 45 millones de dólares. Una compañía británica informó de pérdidas de 1.300 millones de dólares. En India, 308.371 sitios web fueron víctimas de hackers entre los años 2011 y 2013. Y las pérdidas en las 4 mayores economías del mundo, Estados Unidos, China, Japón y Alemania, alcanzaron los 200 billones de dólares. ¿Qué son estos otros costos? Los costos de recuperación. Resulta ser que en este caso, una cosa es lo que la empresa pierde y otra cosa es cuánto tiene que invertir para recuperarse. Y para recuperarse tiene que invertir muchísimo más dinero del que perdió. Y aquí vemos un caso en Italia, pérdidas reales de 875 millones, pero los gastos de recuperación y los costos de oportunidad alcanzaron los 8.500 millones de dólares. Quiere decir que es nefasto para una empresa. Daños a la imagen, lógicamente, porque ya pierde credibilidad y si es una entidad financiera, bancaria, no va a tener la misma posibilidad de desenvolverse. Y los incentivos de crecimiento continuado para los ciberdelincuentes, porque a ellos les resulta muy fácil, muy barato y muy alto lo que ganan. Entonces, nada más como conclusiones, quería decirles que esta actividad, por lo menos me parece sumamente importante, para nosotros tener un acercamiento de lo que está sucediendo en el mundo y lo que nos sucede a nosotros como parte de la globalización, porque ahora la criminalidad se ha vuelto globalizada. Todo eso es nacional y todo lo que son los ataques cibernéticos, por más insignificantes que nos puedan parecer, aunque no percibamos los daños, no percibamos un sabotaje informático, destrucción de bases de datos, muchas cuestiones más, siempre están ahí. Mira, hoy día están realizando actividades que al inicio parecen inocuas y resulta ser muy peligrosas y estamos hablando de entidades un poco más pequeñas, empresas más pequeñas, donde por medio de la infiltración de algún malware o lógicamente alguien de la misma empresa introduce un código, en este caso, que no ha sido autorizado, y ese programa se reproduce y logra encapsular la información. Y la información se encapsula, no puede utilizarse
y ahora lo que está de moda, los bitcoins, mandan una información de quien logró introducirse al sistema y les dicen tienen que pagar X cantidad de bitcoins. El bitcoin ya es una moneda internacional no autorizada que se maneja en ciertos ámbitos y sirve mucho para pagar rescates provenientes de conductas delictivas. Y lo que pasa es que aunque usted pague la recompensa, le destruyen siempre la base de datos, entonces siempre va a haber pérdida. Así es que, bueno, parte de esto es lo que nos está sucediendo en ataques masivos, que no son dirigidos hacia alguien, sino hacia muchas empresas, y la imposibilidad muchas veces de lograr impedir esto. Entonces tenemos que entender que la seguridad informática y la lucha contra la cibercriminalidad no es un gasto, es una inversión, como siempre se ha dicho y lo hemos dicho, y por lo tanto tenemos que vincularnos cada vez más sensiblemente con ello para evitar estas situaciones lamentables que económicamente son grandes pérdidas, pero que también perdemos la tranquilidad. Muchas gracias y muy buenas noches.